Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona. Este es un canal de comunicación para compartirles nuestro trabajo, nuestras investigaciones y las reflexiones de investigadores e investigadoras que nos visitan en Girona. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Rodrigo Parra, investigador de la Cátedra de Cultura Jurídica y doctorando del Grupo de Filosofía del Derecho de la Universidad de Girona. En este capítulo contamos con Diego Papayanis, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Girona, investigador de la Cátedra de Cultura Jurídica y cuyas principales líneas de investigación son la filosofía del derecho privado y la teoría del derecho. ¿Qué tal, Diego? Muy bien, muchas gracias. Partamos por precisamente el asunto más general. Tu principal línea de investigación es la filosofía del derecho privado. ¿En qué consiste la filosofía del derecho privado? Bueno, no es algo precisamente fácil de definir, qué es la filosofía del derecho privado. Tal como yo entiendo la empresa filosófica en general, todo el mundo está invitado a ella, digamos. No es algo practicado por filósofos, es algo que tiene que ver con el tipo de pregunta o con el tipo de enfoque con el cual se aproxima uno a dar una respuesta para esa pregunta, ¿no? En los orígenes el tipo de enfoque era un tipo de enfoque preanalítico, por ejemplo, ¿no? Hay autores como Pietro Colliolo de la Universidad de Génova, que es un autor positivista, ¿no? Y lo que él trata de hacer es primero distinguir el derecho que es, como todo buen positivista, el derecho que debe ser, se centra en las instituciones del derecho privado y trata de esclarecer un poco cuáles son las conexiones entre las distintas ramas del derecho, ¿sí? Es una excepción porque luego esto se va perdiendo y la filosofía actualmente se ha centrado muchísimo en derecho de daños, derecho de contratos o propiedad, fundamentalmente, la filosofía del derecho privado, digo, pero en sus orígenes no. Colliolo tal vez también tenía mucha influencia del derecho romano y se centraba en todas las ramas y para él lo más importante era esto, distinguir cómo es el derecho, por eso también tiene un enfoque muy historicista, le interesa, dice, no, la historia determina los hechos, qué es el derecho privado, cómo ha llegado a ser lo que es, y lo que tenemos que hacer es eliminar el estudio del derecho de todos los prejuicios, todos los preconceptos que haya y encontrar tantas vinculaciones como sea posible entre las distintas ramas. Hay algo ahí ya de interés por el análisis, ¿no? por el análisis conceptual, tratar de ver un análisis conectivo sería, ¿no? A mitad del siglo XX ya se populariza esto con von Wright y otros, la idea de que parte del análisis consiste en conectar conceptos, conectar instituciones. Otros autores como Joele Solari, por ejemplo, también tiene una obra muy importante a comienzos del siglo XX, que se llama también Filosofía del Derecho Privado, Individualismo y Socialismo, o lo social, algo así, es la traducción que han puesto, no me acuerdo. Y son textos también muy centrados en lo histórico y en mostrar una tensión. Ya hay preocupaciones normativas, por eso a veces se lo llama neokantiano. Él tiene preocupaciones por la justificación del derecho privado y muestra una tensión entre el individualismo y el socialismo, que es una tensión que estaba también en los movimientos codificadores, ¿no? de la época. Más adelante ya lo que empieza a predominar es un poco el enfoque propiamente analítico con el resurgimiento del derecho privado a partir de mediados un poco más, la década del 60, en el siglo XX, como respuesta al análisis económico del derecho. Aparecen autores como Epstein, Fletcher, Coleman y demás que ya tienen un corte más marcadamente analítico, pero tampoco es la filosofía analítica o el método analítico lo que define esta empresa, ¿no? Uno de los más importantes, como Ernest Weinreib, es antianalítico, es antipositivista, ¿no? Y todos participamos en la misma discusión. También hay estudios que se presentan como sociológicos, por ejemplo. Hay un trabajo que es muy precursor de Cabanillas aquí en España, que presenta un enfoque sociológico, en el año 86 está publicado, es muy interesante. Lo que quiere ver es cuáles son las intuiciones de la gente ordinaria acerca de la responsabilidad civil y le somete unos cuestionarios. Y esto sí es sociológico, pero también hoy hay muchos que hacen filosofía experimental y que uno podría decir, parte de lo que está haciendo es esto de filosofía experimental, ¿no? Entonces, ¿qué es la filosofía del derecho privado? No tiene una respuesta clara.
Diría que si la pregunta es puramente filosófica, una pregunta que parece inocente, como ¿qué es el derecho privado? Bueno, puede recibir una respuesta desde la metafísica, ¿no? Otros enfoques, como dije antes, sociológicos, otros enfoques desde el análisis económico del derecho, también pueden ser participantes dentro de la filosofía del derecho privado. La cuestión es una pregunta de relevancia filosófica, por ejemplo, una pregunta cuya respuesta admita distintas posiciones filosóficas que determinan que una postura sea plausible o no, y todo eso depende de esa discusión filosófica, ¿no? Tomar partido, ¿eres escéptico o no eres escéptico, ¿no? Esta es una. Y la otra es cuando te aproximas directamente con un instrumental, ¿no? Al quien hace análisis lógico del derecho, o el libro de Pierluigi Chiassoni del año 99, que analiza la jurisprudencia en materia civil en Italia, y lo hace viendo cuáles son los cánones interpretativos, los argumentos interpretativos utilizados, cómo se identifican lagunas normativas, cómo se resuelven, cómo se colman esas lagunas, y ahí lo que hace es aplicar directamente la teoría realista genovesa al análisis del derecho civil. Para mí todo eso es filosofía del derecho privado, no hay que poner un límite, y de hecho Colliolo también entendía que la filosofía y la dogmática, por ejemplo, no lo llamaba dogmática, el término no era popular en aquel momento, creía que no diferían en la materia, sino es una diferencia de grados en cuanto al enfoque. Yo veo civilistas participando en discusiones de filosofía del derecho privado. Mi colega Jordi Ribot en la Universidad de Girona es catedrático de Derecho Civil y tiene trabajos sobre el fundamento del deber de alimentos que son, en mi opinión, una pieza de filosofía del derecho privado. Entonces, no depende de quién lo haga ni cuál sea el enfoque tampoco primordial, sino ahí la pregunta es justificatoria, ¿no? Ética. Bueno, entonces en ese sentido no puedo más que dar una respuesta así muy vaga de qué es la filosofía del derecho privado. Bueno, es un modo de encararse con una pretensión de refinar conceptos, ¿no? O encontrar justificaciones para ciertas instituciones que son comunes, ¿sí? Pero mucho más no podría decir al respecto. Perfecto. Y en este importante desarrollo histórico que nos has contado, ¿cuáles crees tú que serían las metodologías que han predominado y cuáles son las que actualmente se están trabajando en general en el derecho privado? Bueno, ahí hay una primera distinción, es si lo que uno quiere hacer cuando hace filosofía es aproximarse descriptivamente o neutralmente, ¿no? La idea de explicar o comprender desde el punto de vista interno, ¿no? Y ahí lo que más natural es para nosotros hoy es el análisis conceptual, ¿no? A partir de la influencia de Hart, decir, mira, vamos a aplicar esta idea, pero para entender una rama del derecho concreto, como el derecho de daños o el derecho de contratos o el derecho de familia, ¿no? Esta es una. Pero también predominan mucho los estudios que son justificatorios. Claro, y esto es una cuestión de elaboración de argumentos normativos. Ahí se nutre uno tanto de las teorías morales como de la filosofía política, ¿no? Es decir, ¿cómo entendemos o cómo nos aproximamos a la justificación de la institución del contrato, ¿no? Bueno, hay quienes han dicho, bueno, todo el contrato, todo el derecho de contrato se puede justificar por la idea de moralidad de las promesas. Tenemos que cumplir los contratos porque los contratos son una forma de promesa y es obligatorio moralmente cumplir con las promesas. ¿Y por qué? Y siguen las vueltas hay repreguntas, y algunos en ese por qué tiran más por el lado de la filosofía política y otros de la teoría moral. La cuestión de qué nos debemos unos a otros como cuestión de respeto interpersonal, etc. Y hay también consecuencialistas, ¿no? La idea de que sin promesas no podríamos relacionarnos ni construir una sociedad como la que tenemos, por lo tanto las promesas tienen que ser obligatorias porque si no el mundo sería muy caótico, sería muy difícil vivir con otros, ¿no? Entonces metodologías, hay muchísimas que se aplican, pero las dos grandes divisiones es, bueno, ¿quieres hacer teoría que es moralmente neutral o no? ¿No? Y hay de los dos. Y hoy, por ejemplo, en el mundo anglosajón predomina mucho más la tarea justificatoria que la tarea de comprensión o la tarea de explicación, ¿no? Perfecto.
Y teniendo en cuenta esta amplitud de metodología, de extensión de materias abordadas, una pregunta sobre los límites. ¿Qué dirías tú que incluye y excluye la filosofía del derecho privado? Sí, no es fácil esto. Esta discusión sobre los límites se ha planteado un colega alguna vez de modo jocoso y reaccionando un poco contra esto de la filosofía del derecho privado, como qué hay ahí de fondo, ¿no? Me decía, mira, no todo lo que sea pensar un poquito es filosofía, ¿no? Como los demás también pensamos, ¿no? Y creo que ahí tienen parte de razón, pero el error es pensar que si lo haces con la etiqueta de yo soy filósofo del derecho privado, ¿no? Y yo hago filosofía del derecho privado. No, como dije antes, todos están invitados. No todo lo que sea pensar un poco es filosofía. Es cierto, hay problemas jurídicos, propiamente jurídicos, no filosóficos, que pueden tener una complejidad enorme y requiere, por lo tanto, pensar bastante, no un poquito. Pero también esta discusión, decía, se ha dado respecto del análisis económico del derecho. Los que hacen análisis económico del derecho se niegan, por ejemplo, cuando hicimos la edición con Esteban Pereira de Filosofía del Derecho Privado, un libro que salió en el año 2018 en Marcial Pons, incluimos el enfoque económico, ¿no? ¿Y por qué dices que esto es filosofía? Esto es análisis económico. Nosotros, están los filósofos y están los economistas, ¿no? El propio economista reclama su espacio autónomo y parece como que la filosofía del derecho privado es imperialista porque se empieza a comer todo. Resulta que ahora un buen análisis dogmático, tú dices que es filosófico porque en realidad es una cuestión de grado. Resulta que yo hago análisis económico y tú dices aquí que esto es filosofía también porque no sé qué. Y yo digo, bueno, mira, el problema es si estás tocando también preguntas filosóficas. Repito, no tengo más que volver al mismo punto para defender eso. Los límites son difusos, sí, pero el análisis económico ha pretendido dos cosas en distintos momentos. Ha dicho, por una parte, una tesis que es de comprensión. Los conceptos centrales de las prácticas jurídicas pueden ser iluminados, pueden ser esclarecidos de mejor manera, apelando a nociones como la eficiencia, coste-beneficio y demás. Un pequeño kit de herramientas, ¿no? Que traen los economistas pueden esclarecer todo el discurso jurídico, ¿no? Si tú entiendes lo que es la utilidad marginal decreciente, si entiendes lo que es el problema del free rider, el aprovechamiento gratuito, ¿no? El comportamiento oportunista y por qué es malo, si entiendes todo esto puedes explicar algunas partes del derecho contractual, puedes explicar todo el derecho de daños, puedes entender la idea de culpa, de causalidad, puedes entender la idea de daño como mera disminución de bienestar, ¿no? Puedes entender todo esto. Claro, ese es un proyecto que pretende justamente comprender, en el mismo sentido que Hart decía, el punto de vista interno de la práctica puede reducirse a un solo concepto que es la eficiencia o a un conjunto de conceptos que tienen que ver con la eficiencia. Este proyecto yo lo he criticado muchísimo y creo que es un proyecto que hoy ningún economista, ningún partidario del análisis económico del derecho sigue, ¿no? Es un proyecto que en un sentido ha fracasado, no ha logrado más que distorsionar el patrón de razonamiento jurídico. Por ejemplo, hay muchas decisiones que no tienen nada que ver con la eficiencia y que serían imposibles de justificar, o modos de argumentar y de analizar la culpa que no tienen que ver con la eficiencia. La persona razonable de pronto estaría obligada a realizar más o a tomar aquellas precauciones que exceden lo que es eficiente en términos de costes y beneficios, ¿no? Y esto, al final, la evidencia muestra que no es una buena aproximación. Y por otra parte, el análisis económico también ha pretendido justificar la práctica, ¿no? En un mundo de recursos escasos, decía Posner, el derroche es inmoral. Es inmoral derrochar. Si tenemos recursos escasos y tú los derrochas, por lo tanto, el imperativo de eficiencia es un ideal plausible. Y podemos justificar el derecho de daños porque es eficiente, porque reduce el coste de los accidentes de modo agregado, ¿no? Bueno, en esa lucha también han intervenido otros que ni siquiera participan del derecho privado, porque es una tesis un poco más general, ¿no? Ronald Dworkin, el propio Calabresi, matizando todo esto. Y también Posner terminó reconociendo que esto tampoco es una justificación última, ¿no? Tal vez es un elemento importante, la eficiencia, pero no alcanza para justificar las prácticas. Pero en todo caso, cuando mete los pies en cualquiera de esos dos pozos,
te estás metiendo en cuestiones que son filosóficas. Por eso han generado la respuesta de filósofos, porque la pregunta es filosóficamente interesante. Si todo puede ser reducido a un análisis costo-eficiencia como cuestión conceptual, esto interesa muchísimo a filósofos. Y de si toda la práctica puede ser justificada por sus consecuencias en términos de eficiencia, también interesa muchísimo. Entonces, el análisis económico no es, pero no es parte de la filosofía en sí mismo. Pero los economistas han participado en el debate filosófico, se han metido de pleno, ¿no? Esto es así. Ahora, el análisis económico, tal como yo entiendo que se practica ahora del modo más interesante y serio, es simplemente elaborar modelos que sean predictivos, tratar de evaluar cuáles serán las consecuencias o determinar cuáles serán las consecuencias de ciertas políticas públicas, de ciertas leyes o de ciertas prácticas que están vigentes. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué incentivos ofrecen todas esas prácticas, normas jurídicas, las instituciones en general? ¿Qué incentivos ofrecen a las personas que viven bajo el dominio de esas prácticas o demás, ¿no? ¿Cómo se comportará una persona racional en ciertos contextos? Todo esto, para poder determinarlo, el análisis económico ha elaborado modelos que son interesantísimos y muy precisos, ¿no? Que tienen esa gran ventaja, lo atractivo del lenguaje formalizado, ¿no? Que hace que las ciencias sociales merezca ser llamada ciencia, se pensó en algún momento, y eso sigue siendo un proyecto súper interesante. No es filosófico, en absoluto. Esa parte no es filosófica, pero es que los economistas también pueden participar porque todo el mundo puede participar de una discusión filosófica. En la vida cotidiana también es lo mismo. He tenido discusiones filosóficas con mi madre, digamos, ¿no? En un sentido claro. Perfecto. Y insistiendo un poco en esto que es bastante interesante, del rol del análisis económico del derecho dentro de la filosofía del derecho privado, tanto en su vertiente de herramientas como en su vertiente de justificación. ¿Cuál crees tú que es la posición actual del análisis económico del derecho o el rol actual del análisis económico del derecho en la filosofía del derecho privado después, digamos, de un periodo importante de boom que tuvo en los años 70, 80, un poco en los 90, pero cuál es el rol actual del análisis económico? A ver, yo el último coletazo que vi de esa discusión fue el libro de Kaplow-Villabel, Fairness versus Welfare, y también pierden la discusión. Al final lo hacen con una energía renovada además, pero terminó siendo más de lo mismo. Yo creo que esa discusión está agotada y que si alguien insiste en justificar el derecho privado con ideales de eficiencia, a mí hoy me interesaría mucho menos leerlo. No es que no lo leería, pero creo que está un poco agotada esa discusión. Tal vez estoy equivocado, porque en filosofía nunca puedes dar nada por terminado, ¿no? Todo vuelve y viejas discusiones, ¿no? Ya habrán pensado los positivistas lógicos que los estudios de metafísica y demás estaban acabados, y mira hoy lo que es la metafísica, ¿no? El resurgimiento que ha tenido. Entonces no se puede dar por acabado, pero hoy creo que tiene un rol muy menor. Creo que no van por ahí los estudios interesantes de filosofía del derecho privado. Perfecto. Cambiando un poco de tema, pero vinculado a lo que ha salido en esta conversación. Han salido ejemplos, digamos, del mundo continental, algunos ejemplos de Italia, muchos ejemplos del common law, el análisis económico del derecho especialmente. ¿Cuál creerías tú que es el desarrollo actual de la filosofía del derecho privado, tanto en el mundo continental o del civil law y el common law? Bueno, en la moderna filosofía del derecho privado, la llamada nueva filosofía del derecho privado, New Private Law Theory, dicen también, en todo esto el mundo anglosajón ha llevado la voz cantante, ¿no? Y ha sido muy importante. Yo he aprendido muchísimo de estos autores. Son los que han despertado mi interés. No se ha agotado en ello. Luego he visto que nuestra propia filosofía, ¿no? Nuestra forma de hacer teoría del derecho, por ejemplo, que allí está un poco despreciada o pasada de moda, en realidad también es muy relevante para el derecho privado, pero en el mundo anglosajón creo que han dado lo han hecho casi todo, digamos, han despertado el interés por los estudios filosóficos y han avanzado y evolucionado de una manera muy interesante y muy sorprendente. No obstante, creo que hay algunas diferencias respecto del mundo continental. En el mundo anglosajón, como dije antes, también predominan los estudios de justificación, por un lado, y en eso creo que han cometido algunos pequeños pecados que tienen consecuencias también conceptuales, ¿no? Se han centrado muchísimo en las prácticas, son un poco localistas, ¿no? Tú lees el libro de Goldberg y Sikorsky, por ejemplo.
sobre el civil recourse, ¿no? Y es un libro genial que además lo recomiendo mucho porque condensa 20 años de papers largos algunos y que contienen ideas que ya han sido abandonadas por ellos mismos. Entonces, si alguien tuviera que decir, bueno, ¿qué me leo de Golbery? Porque toda la obra, bueno, hombre, no hay tiempo para leer todo en el mundo, empiece por el libro y luego va a buscar papers específicos que le interesen más, ¿no? Es un gran libro y sin embargo, apelan a cosas que son como muy idiosincráticas, ¿no? La 14ª enmienda de la Constitución norteamericana como fundamento del civil recourse, ¿no? La igualdad ante la ley, pero centrada en la versión de la 14ª enmienda. Mire, ¿sabe qué pasa? Que yo tengo una práctica muy parecida a la suya y no tengo una 14ª enmienda en mi Constitución, no tengo esa 14ª enmienda, ¿no? ¿Qué más da la 14ª enmienda, ¿no? Bueno, pero tienes principios de igualdad, me podría decir, sí, pero hay un sesgo muy localista. Si no les gusta ese ejemplo, decir, bueno, y la insistencia en el non-feasance, mean-feasance, ¿no? No hay responsabilidad, no responsibility for non-feasance, ¿no? Por puras omisiones, sería solo por acciones que sean incorrectas. Ese énfasis exagerado en cosas que son muy del derecho anglosajón, cuestionable también, ¿eh? Hay algunos textos muy importantes que niegan que no haya nunca responsabilidad por no-feasance. Está toda la literatura sobre easy rescue, ¿no? Que son el rescate a bajo coste, ¿no? El salvataje, el deber de asistencia en casos donde no hay peligro para la propia persona que tiene ese deber, etc., ¿no? Hay cierta literatura y cierta expresión en la jurisprudencia, pero yo diría que esa distinción para ellos es súper importante y toda la teoría justificatoria trata de tomarse muy en serio esa justificación. Luego te vas a un sistema como el argentino, que dice explícitamente, tiene un artículo en su código de 2015 que dice que todos tienen el deber de evitar daños en cuanto de ello dependa, y no habla de daños que ellos mismos hayan generado, riesgo de daño que ellos mismos hayan generado, sino en general tenemos un deber positivo de actuación a favor de terceros, limitado seguramente, habrá que ver los matices, pero es un statement, una declaración como muy fuerte. Mira, el hecho de que aquí no rige solo la responsabilidad por misfeasance, ¿no? Evidentemente, ¿no? ¿Y cómo encaja esto con la teoría del recurso civil? Cuando uno discute con ellos cara a cara, dice, bueno, yo estoy dando una explicación del derecho norteamericano. Perfecto, ya. Pues resulta que yo me leo y veo que en el derecho norteamericano, cada vez que alguien choca con el coche, hay una responsabilidad civil, igual que en Argentina. Y cuando uno, incumple un contrato, la verdad que también lo tiene que pagar, y los dos remedios los prioritarios son los mismos que tenemos allí, con distintos énfasis en la dogmática respecto a cuál es el prioritario y demás. Sí, hay diferencias, pero no son diferencias que filosóficamente sean relevantes. Entonces creo que en eso la tendencia del mundo anglosajón es un poco localista, parroquial, como dicen eso, ¿no? Parroquial, pero que es poco filosófico, en mi opinión. En cambio aquí no. Aquí tenemos, en Girona hemos creado un máster en el año 2011, estuvimos trabajando. Es un máster en Derecho de Daños, y la propuesta era que sea un máster universalista, que pueda venir gente de cualquier país, y de hecho la mayoría de nuestros estudiantes son de diversos países, han venido de Uruguay, de Perú, de Colombia, de Chile, de Argentina, de México, Costa Rica, me estoy olvidando países, han venido un montón, de Ecuador han venido también estudiantes, y vienen cada año, y discutimos. Y todos sentimos que estamos discutiendo de lo mismo, pese a que cada tanto alguno levanta la mano y dice, en mi país eso no es así. Pero eso no significa que no estemos discutiendo del mismo tipo de práctica, ¿no? Tenemos una pretensión de esto. En ese máster lo que tenemos es un énfasis en el derecho comparado, no solo derecho español, para nada. De hecho, se habla muy poco de derecho español, derecho comparado europeo y también norteamericano. Y todo lo demás, la otra mitad del máster, son cuestiones de filosofía, ¿no? De problemas también, incluyendo problemas epistemológicos, la prueba en el derecho privado, el derecho de daños, ¿no? Eso creo que es una riqueza de nuestro modo de hacer continental, ¿no? De decir, mira, no nos centremos en cosas que son peculiares ni de un solo ordenamiento jurídico. El mundo anglo eso lo veo más, hay mayor resistencia. No sé por qué, para mí es un error, ¿no? Es un error eso. Y también en el mundo continental veo que hay un aprovechamiento mayor de las herramientas de la teoría general del derecho, ¿no? Tú mismo estás haciendo una tesis doctoral sobre ineficacia del contrato, ¿no?
Y claro, el concepto de ineficacia, la diferencia con aprovechando instrumentos de la filosofía analítica, pero que tiene que ver con teoría del derecho, no tanto con filosofía política, con el discurso justificatorio que le interesan a ellos. A nosotros nos interesan las dos cosas. Nos interesa la justificación muchísimo. Nos interesa la parte conceptual muchísimo, ¿no? Algunos papers que he escrito tienen desarrollos de lógica muy modestos, porque yo no me he dedicado a la lógica, pero ahí donde he visto oportunidad para formalizar y demás, después me he puesto en contacto con mis amigos, ¿no? que sí se dedican a la lógica, le he dicho, ¿qué te parece este razonamiento? ¿Tiene sentido? Y eso ha sido de mucha utilidad para esclarecer discursos, mostrar contradicciones, que en última instancia ciertos discursos llevan a contradicciones. Así en el paper de causalidad, por ejemplo, he tratado de mostrarlo con un argumento lógico que creo que es potente. Y esa es una linda anécdota. Cuando yo mandé a evaluar ese paper en una revista, lo publiqué en inglés primero, la respuesta del reviewer fue la representación lógica no es el argumento en sí. Me pidió que lo retire todo. No es el argumento en sí, and it's painful to read, dice, y es doloroso a la vista, ¿no? Como no quieren ni perder tiempo en el argumento lógico, y yo creo que es un error eso. Entonces en inglés salió sin la fórmula, y cuando luego lo publiqué como parte del libro de comprensión y justificación, le volví a poner todas las fórmulas lógicas, porque creo que ahí hay un valor, una riqueza en un enfoque más amplio. Perfecto. Perdón que me extiendo es un mucho. poco parte también de nuestra tradición, usar la lógica en la teoría del derecho. Total, y no debe ser abandonada, digamos. Yo creo que también igual, los estudios de lógica hay cada vez menos gente que los hace, pero por Dios alguien tiene que hacerlos, ¿no? No lo haré yo, digamos, que no sé de esto ni me he dedicado, pero alguien tiene que hacerlo. Sí. En esta conversación han surgido varias metodologías. Hemos conversado harto de metodología, diversas formas de acercarse a la filosofía del derecho privado, pero también han surgido harto ejemplos de algunas instituciones, digamos, de la dogmática del derecho privado. Hemos hablado de contratos, de daños, algo se ha mencionado, la propiedad. Y en ese contexto te pregunto, ¿cuáles tú crees que son las principales instituciones o las principales doctrinas que son analizadas por la filosofía del derecho privado? Bueno, en efecto sí hay una preponderancia, ¿no?, en los estudios de contratos, daños sobre todo, y propiedad, ¿no? Daños probablemente haya sido lo más estudiado en un comienzo, porque cuando surge el análisis económico del derecho, los ejemplos de Ronald Coase en el problema del coste social son de derecho de daños, ¿no? Y esto, claro, genera de pronto el interés no solo de economistas por las consecuencias económicas del análisis de Coase, sino de civilistas y sobre todo teóricos del derecho. Es muy interesante esto que está planteando Coase, y los ejemplos son de derecho de daños. Nos metemos a decir cosas que de pronto para la filosofía del derecho privado actual es muy relevante, ¿no? Entonces creo que de ahí es que hay un énfasis en esto. También en contratos es como muy, es un área muy propicia para el análisis económico, porque el contrato es un hecho económico, claro. En la mayoría de los contratos al menos, ¿no? La cuestión es un intercambio que es económicamente beneficioso, y propiedad también tiene esa misma característica, ¿no? Hay estudios sobre la propiedad respecto de qué configuraciones de la propiedad permiten maximizar la riqueza, cuáles no. Se ha estudiado mucho esto, y el nuevo análisis económico reacciona contra esto. Y de ahí que un poco la cancha de discusión ya estuvo marcada por el propio análisis económico del derecho, ¿no? Pero eso es solo el inicio. Ya han pasado, ¿no?, 60 años, vamos, 64, 65, sí. 64 desde el problema del coste social. Y ahora creo que no, creo que se está extendiendo más hacia otras áreas también, el derecho a familia o sucesiones, por ejemplo. Sucesiones lo han estudiado mucho más los economistas y los filósofos políticos por la cuestión de la igualdad, y, ¿no?, que los teóricos del derecho privado, los filósofos del derecho privado, para decirlo así, ¿no? Ha recibido menos atención, pero hay producción filosófica relevante para el derecho privado. Yo diría, sí, filosofía del derecho privado, pero no hecha ni por privatistas ni por filósofos, ¿no? Y familia ahora creo que es el gran tema. De hecho, ahora hay un candidato que quiere hacer la tesis doctoral sobre estos temas y ya armó un proyecto, me parece genial. Ya veremos en qué resulta esto, ¿no? Pero mis impresiones es que en el derecho de familia hay
tantísimos temas que tienen que ver con las consecuencias de la familia, la organización familiar a nivel agregado, a nivel social, ¿no? ¿Qué tipo de configuración familiar es justa? Algo John Rawls planteó acerca de la importancia de la familia y si se aplicaban o no los principios de justicia ahí. Hay algún debate que ha derivado de ahí. Pero también creo que es muy relevante estudiar la idea de justicia interpersonal, justicia correctiva hacia dentro de la familia. Los cónyuges, qué tipo de principios les rige, ¿no? Claro. No son totalmente extraños, ¿no? Se deben lo mismo o no. Y hay cosas que tienen que ver con teoría moral que son muy interesantes para explorar, creo, ¿no? Un ejemplo sencillo de algo que siempre estaba pensando y algún día quisiera escribir sobre la idea de amistad, porque la idea de amistad es muy compleja, ¿no? Somos amigos, entonces yo ya, por ejemplo, mis deberes de imparcialidad han caído y parece que yo debo tratar a todos, los conozca o no, sea enemigo o no, con cierta neutralidad, ¿no? Porque eso refleja cierto respeto igualitario, pero te veo a ti discutiendo con alguien en la calle y yo inmediatamente me pongo de tu lado. ¿Y es esto algo éticamente correcto, ¿no? De hecho, soy ciego a la evidencia. Si me dicen, o parcialmente ciego a la evidencia, me dicen, no, es que Rodrigo hizo esto, otro. Yo no lo creo. Hasta que no me lo muestres, no lo creo, ¿no? Me resisto a creerlo. Todo esto es muy interesante. Ahora, tú como amigo me defraudas. Y ahora diríamos, bueno, como cuestión de justicia interpersonal me debes reparar de alguna manera. Pero no es tan sencillo, porque si realmente somos amigos, mi obligación de perdonarte es mayor que con los terceros. Si alguien me choca con el coche, no tengo ninguna obligación de perdonar. Puedo perdonar, ¿no? Y decir, bueno, no te voy a exigir indemnización. Pero si somos amigos, tengo un deber añadido. Claro, entonces, cambia, digamos, algo ha cambiado ahí. Y ahora cambiamos la amistad y pongamos relación de pareja o cónyuge, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona la justicia interpersonal cuando dos personas han decidido vivir juntas, ¿no? O tener hijos? ¿Qué le debo yo, ¿no? Una pareja que se ha divorciado y la mujer se rompe el tobillo y la semana que tiene a cargo a la niña porque la tiene viviendo en su casa. ¿Qué le debo yo a mi expareja? Bueno, es que es la madre de mi hijo o mi hija, ¿no? Entonces, todo eso ya no somos, pero seguimos de algún modo vinculados por, ¿no? Como cuestión, uno podría decir, no, se lo debo a la madre porque se lo debo a la hija, no por la madre en sí, no sé. Hay mucho tema ahí para explorar y creo que es interesante. Y en Derecho de Familia hay trabajos, he identificado una decena de libros más o menos que algún día quiero leer y son buenísimos, pero no una centena. En cambio, claro, en Derecho Privado, cualquier búsqueda en cualquier portal te arroja una cantidad inabarcable de literatura, ¿no? En un sentido es ahora el momento de meterse en la discusión porque la bibliografía es manejable, la que es específica y me parece estimulante. Por ahí creo que debería ir es lo que falta, terminar sucesiones y familia para tener una filosofía más o menos completa. En los otros ámbitos ya se llegó a un estado de madurez. Estamos discutiendo sobre justicia interpersonal con Goldberg, Siporsky, Gardner, etc. El rizo del rizo, claro. Dicen, ¿no? El rulo del rulo. Son cosas de detalle. Ya todo el mundo acepta las tesis. En su momento estaban Coleman y Weinreib como las alternativas. La que ganó es la vía Weinreib. Pero aún así lo han criticado mucho, sí, pero ya son discusiones domésticas. Y eso muestra que hemos llegado a una madurez. Tenemos diferencias, sí, Weinreib dice, no, la idea del derecho individual es lo central, y Gardner dice, no, es el deber lo importante, que es el reflejo, ¿no?, de un derecho, pero el deber es el punto de partida del análisis. Bueno, son discusiones que llevan a consecuencias diferentes, pero muy domésticas. No cambian la idea de que el derecho privado es una cuestión de justicia interpersonal, ¿no? O lo que es distintivo del derecho privado. No solo justicia interpersonal, sobre eso he trabajado mucho yo, de que no es solo justicia interpersonal, pero lo que es distintivo sí lo es, y bueno, está más agotado, creo yo. Perfecto. La misma discusión o contraposición entre análisis económico y Weinreib y la idea de derecho privado. Ya está. Una discusión que pareciera estar agotada. Está muy bien leerla y ya está, pero es poco lo que uno puede aportar ahí. En cambio, en familia y sucesiones, pero sobre todo en familia, creo que ahí está, hay mucho campo fértil y vale la pena meterse. Perfecto, y además este tipo de relaciones interpersonales nuevamente son comunes tanto al mundo anglosajón como a nuestra realidad. Entonces, otro punto de acercamiento entre ambas realidades. Totalmente, sí, sí. Hablemos un poco de derecho de daños, que es probablemente tu principal, o ha sido tu principal línea de investigación. ¿Cuáles crees tú que han sido los principales conceptos o enfoques que ha tomado la filosofía del derecho privado aplicada al derecho de daños a lo largo, digamos, de tu investigación, que ha sido bastante extensa sobre esta área?
A mí me han interesado muchas cosas diferentes en distintos momentos, ¿no? En una primera etapa, todo empezó con la fascinación por el análisis económico, ¿eh? Una fascinación que iba de la mano con un rechazo. Digo, no puede ser que me fascine de algo tanto que creo que está equivocado. ¿Cómo es que puede ser fascinante si también lo creo equivocado a la vez, ¿no? Entonces, en una primera etapa era tratar de ver por qué el análisis económico es atractivo o qué tiene de atractivo. Algún atractivo tiene, es innegable, y por qué lo rechazo. Entonces, separar esas dos cosas, en qué aspectos no van. Y lo que intenté hacer en la tesis doctoral era distinguir eso y mostrar que hay un sentido en el que el mejor privatista y privatista es el que conoce ambas teorías. El que conoce, domina algo de análisis económico del derecho y conoce algo acerca de la discusión moral. Si me pones entre la alternativa justicia correctiva o eficiencia, así en abstracto no tiene ningún sentido. No tiene sentido. ¿Por qué? La pregunta es, ¿qué te interesa develar de la práctica? ¿Te interesa develar, dar sentido al discurso interno de los participantes, a la manera en que se justifican las sentencias? ¿Te interesa eso? Entonces, justicia correctiva. ¿Te interesa ver cuáles son las consecuencias de esa práctica en marcha? Sobre todo en términos de cantidad de accidentes, víctimas en compensación. Utiliza la metodología del análisis económico del derecho. No le interesa nada cómo se justifican las sentencias. Un analista económico del derecho puede venir y decirte, te acepto que es todo práctica de justicia correctiva. Sí, es justicia correctiva, pero ahora te voy a decir cuáles son las consecuencias de tu justicia correctiva. No sé, 10.000 víctimas de accidentes de tránsito sin adecuada compensación, ¿no? Claro. Y todo esto lo mides con la metodología económica. En ese sentido, me interesó en un momento la cuestión metodológica. Fue una distinción metodológica entre investigaciones conceptuales que tratan de mostrar el punto de vista interno, de describirlo, e investigaciones que se centran más en un análisis funcional. Y yo dije, todo el análisis económico del derecho puede ser reconstruido como un análisis funcional en el que tratamos de mostrar qué servicio prestan estas instituciones para las sociedades que las tienen, ¿no? Entonces muestro que hay toda una parte de análisis económico que pretende dar cuenta del punto de vista interno, muestro que fracasa, y luego doy la versión justicia correctiva, muestro que no que fracasa, pero que es insuficiente, y me meto con la justicia distributiva. Por eso dije antes, entre la alternativa, justicia correctiva y eficiencia, en principio es abstracto. Ahora, dentro de la cuestión conceptual, y más justicia correctiva, pero no solo justicia correctiva. Ahí explico en qué sentido también el punto de vista interno digamos, es mejor representado cuando entendemos que ciertas reglas lo que hacen es distribuir a nivel agregado, etc., ¿no? Y luego, una vez que muestro que el análisis económico fracasa en la parte conceptual, muestro dónde tiene éxito el análisis económico. Esto fue como una primera parte. Y esto es todo neutral. Me interesaba hacer comprensión, por eso la tesis se llamaba, y ese fue el libro que publiqué luego, comprensión y justificación, ¿no? Distinguir la justificación de la parte de comprensión y mostrar que dentro de la comprensión el análisis económico no tiene lugar, pero sí dentro de lo que podríamos llamar explicación, siguiendo un poco Faulkner claro. Y demás, ¿no? En un segundo momento me interesan ya los estudios normativos. Bueno, ¿pero qué justifica? La justicia correctiva es lo que representa o explica el punto de vista interno, pero ¿justifica la práctica o no? Digamos, ¿es un ideal plausible la justicia interpersonal o tiene problemas? ¿No? Esto fue un segundo momento, más o menos de 2000, desde que acabé publiqué el libro en 2014, empecé a trabajar, publiqué un libro de Derecho Privado como Cuestión Pública en 2016 y un paper donde ya refino más la cuestión en 2018 y seguí la última versión ahora en 2023, la justificación. Y ahora estoy trabajando en otra cosa que es la calidad de vida. ¿Sí? De cómo el derecho privado en conjunto y cómo el concepto central es calidad de vida. Justicia correctiva y justicia distributiva son dos componentes de la calidad de vida de una sociedad liberal. Pero paralelamente, como dije antes, me han interesado otros temas que aprovechan la teoría del derecho. Me ha interesado, por ejemplo, cómo funcionan los estándares de diligencia, ¿no? En términos de racionalidad práctica. Claro, como que ya no es solo una cosa justificativa, sino que también es conceptual nuevamente y aprovecha fundamentalmente la teoría del derecho, no la filosofía política, ni el análisis económico, nada. Es una cuestión de teoría del derecho, ¿no? Cómo guían las reglas, qué diferencia tiene con los principios y dónde se mueven los estándares de diligencia, qué tipo de estándares de diligencia hay. Ahí utilicé mucho, desde Kelsen hasta Hart, y, von Briest, que ya lo mencioné varias veces, son autores muy importantes, ¿no?
me han interesado muchas cosas y creo que también va por ahí lo que debería hacerse ahora, ¿no? Ir más a... Precisamente sobre eso y llegando ya a la parte final. ¿Tú crees? Han surgido muchas cosas en esta conversación, distintas metodologías, distintas doctrinas, distintas instituciones, pero como pregunta final, ¿cuál tú crees que son las preguntas que actualmente, ya 40, 50, 60 años después del análisis económico, con mucha literatura detrás, cuáles son las preguntas que debería hacerse la filosofía del derecho privado actualmente? Sí, bueno, más o menos es algo que quería señalar, pero tal vez tu pregunta me obliga a ser más complejo. Yo creo que hay que terminar la parte de fundamentación, ¿no? Hay que seguir avanzando y es un trabajo que siempre hay que ir abonando, ¿eh? No es que debe ser abandonado, no creo que estén agotadas las discusiones, pero que hay que poner menos esfuerzo en trabajos de fundamentación en derecho de daños y contratos y propiedad. Creo que hay, como dije, un estado de madurez que es suficiente, hay que seguir trabajando, leyendo, aportando un poquito en cosas marginales, pero hay que acabar derecho de familia, diría, sucesiones, habría que explorar más, ahí la verdad que sé menos, sé que han trabajado, como dije antes, economistas y gente también desde la ciencia política, se ha trabajado mucho en ese tema, entonces habría que explorar un poco más, pero me suena que derecho de familia es donde hay más terreno para ganar. Pero acabado eso, lo que deberíamos hacer es poner toda esta filosofía del derecho privado en práctica. Esto he intentado hacerlo. En el año 2022 se publicó un manual que he coordinado, encargado por la Corte Suprema de México. Lo he hecho con varios colegas. Yo he escrito una parte importante del manual, pero no todo el manual. Y esto era un desafío, porque lo que quería hacer el manual era mostrar la relevancia, ser un manual que sirva a los operadores jurídicos para justificar mejores sus sentencias y para los abogados argumentar mejor sus casos, un manual, ¿sí? Pero que se note que la filosofía del derecho privado sirve para mejorar esa justificación, ¿sí? Y esto es algo que hemos discutido con todos los autores. Hemos tenido que conciliar manera de explicar las cosas y todo tuvo que ser consistente con el ideal de la justicia correctiva, dada una concepción de la justicia correctiva que yo explico en el primer capítulo. Es decir, la pretensión fue, mira, tengo un manual de derecho de daños, te digo cuál es la teoría de la justicia correctiva en el primer capítulo y luego vamos a encajar todas las piezas dogmáticas allí. Y esto se nota muchísimo en discusiones como eximentes de responsabilidad, culpa de la víctima. Culpa de la víctima, mayoritariamente se piensa que el deber de diligencia de la víctima es una carga que tiene la víctima, no un genuino deber, porque nadie tiene el deber de no dañarse a sí mismo. Pero en términos de justicia correctiva he mostrado, o intentado mostrar, esto es, si he tenido éxito o no, ya lo jugará la gente, digamos, pero he intentado mostrar que en términos de justicia correctiva encaja mucho mejor la idea de que la víctima tiene un deber de diligencia. Porque los deberes de diligencia de la víctima no son deberes de cuidarse a sí mismo. Usted haga lo que quiera con su propio cuerpo, con su vida, haga lo que quiera. Pero aquí estamos en una sociedad y estamos interactuando y hay reglas comunes de interacción y usted tiene que respetar las reglas de interacción como modo de respetarme a mí. Si yo vengo con el coche y se me salta en la mitad, no me está respetando porque tengo que pegar una frenada para no atropellarle. Y de pronto yo tengo el semáforo en verde, pero no tengo derecho a caminar porque a usted se le ocurre saltar a la mitad de la calle, ¿no? Eso es una incorrección relacional. Entonces explico toda la dogmática y las decisiones de culpa de la víctima con la mejor teoría que es compatible con la justicia correctiva. Lo mismo hicimos en daño moral, en todos los aspectos que fueran relevantes y normalmente muy controvertidos, hemos tratado de dar una solución que sea consistente con una visión, ¿no?, general de la responsabilidad civil como justicia correctiva. Creo que este es el camino, o lo que estás haciendo nuevamente tú con tu tesis, ¿no? Vamos a problemas específicos, ineficacia. No vamos a problemas específicos. Entonces creo que ahora el segundo paso es eso, ¿no? Seguir con los trabajos de fundamentación general, no. Ahora no se puede hacer si uno no conoce los trabajos de fundamentación. Claro, el paso previo. Tiene que pasar por ahí primero, no hace falta leerse absolutamente todo lo que hay, pero sí tener una buena lectura y luego empezar en problemas específicos que preocupan a los juristas. Yo ya he empezado con esto y hace rato que he empezado con esto, el manual es como la culminación y es algo que realmente me genera orgullo porque no he visto ningún manual que haya intentado hacer eso. Es decir, bueno, tengo una teoría, hay gente que hace ambas cosas, ¿no? Pero que no se nota en el discurso dogmático. ¿Para qué tanta filosofía? Claro. Y yo he intentado, ¿sabes para qué tanta filosofía? Para esto, ¿no? Porque tiene una consecuencia dogmática, ¿no?
Perfecto. Es un muy buen ejemplo, en el fondo, de un ejercicio dogmático, pero enriquecido con todas las herramientas de la... Es la idea. Yo realmente creo en eso, estoy con Cogliolo, es una cuestión de grados. Y en eso los anglos también, otra virtud, que no mencioné cuando describía cuáles son más o menos las características, es que a ellos sí les ha llegado mucho más. La mayoría de los dogmáticos buenos conocen más o menos la discusión filosófica. En nuestro mundo no. Estamos los que hacemos algo de filosofía del derecho privado, nos conocemos todos, y la mayoría de los dogmáticos a veces leen y les interesa algo, pero no conocen a fondo la discusión, ¿no? Ahí la conocen bastante en profundidad, ¿no? Perfecto, Diego. Ya se nos está acabando el tiempo, así que muchas gracias por esta conversación que ha estado muy interesante. Muchísimas gracias a ti por prepararlo todo esto, muy interesante. Gracias. Gracias a ti. Si les ha gustado este capítulo, ayúdennos a difundirlo y síganos también en nuestras redes sociales.